gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora y señor? Hoy en Conciencia de Valores es el Día de Voz Ciudadana, donde siempre invitamos a un ciudadano como usted que quiere dar su opinión aquí en este programa y de hecho, que si usted quiere participar en este programa, particularmente en ese tópico de Voz Ciudadana, puede escribirnos a través de Facebook, puede escribirnos también a través de WhatsApp o si lo prefiere incluso, mandarnos un Twitter. Don Mario Schilling. Hola, Agustín Zamora. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, también. Feliz aquí de estar en un nuevo panel de Conciencia de Valores. Hoy vamos a hablar del neoliberalismo, pero neoliberalismo a la chilena. CDD-neoliberalismo para que usted debata en Twitter. Nos acompaña Hernán Calderón, un hombre fanático, hincha del neoliberalismo. ¿Ah? Estamos por mejorarlo. Gracias, Agustín. Por Y el ciudadano que hemos invitado aquí a nuestro programa, que nos va a dar su visión, la visión del hombre de la calle, cómo ve todos los sectores de nuestra sociedad, es Antonio Cáceres. Gracias por participar aquí en Conciencia de Valores. Gracias, Agustín, por invitarme. Saludos al panel. Muchas gracias. Y si hay un hombre que es el emblema, la insignia del neoliberalismo, es el empresario Roberto Álamo. Gracias por la invitación, Agustín, y ojalá que podamos generar y desarrollar un programa nutritivo y que el señor Schilling no venga conflictivo para no generar... Estamos todos rezando por eso, todos orando por eso. Hernán Calderón, presidente de Conadecu, que se supone que defiende a todos los consumidores de este país. ¿Chile es un país neoliberal? En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. Cuando hay tanta pobreza, uno dice, ¿será neoliberal cómo se reparte la riqueza? Yo creo que no. Yo creo que en el aspecto económico Chile es absolutamente neoliberal extremo. Nosotros estamos en el extremo del neoliberalismo, donde todo es permitido, donde no existe regulación, donde se ha permitido la concentración económica, donde la competencia prácticamente no existe en una gran cantidad de mercados, y para que tengamos una economía neoliberal
que propugna de que la economía es una economía social de mercado, de social no tiene nada, de mercado tampoco compite. Entonces creo que es una distorsión de una economía de mercado, pero donde se aplica y donde justamente se aplica un neoliberalismo extremo. Creo que estamos dentro de los países que se aplica el neoliberalismo, donde lo que se aplica es falta de regulación, donde la competencia no existe y donde los principios del neoliberalismo no están precisamente en su esencia, que puede ser mucho más regulado. Pero corrigiendo todas esas deficiencias, ¿a usted le gusta el modelo neoliberal? No me gusta el modelo neoliberal como se aplica en Chile. Pero eso no fue la pregunta. La pregunta no es cómo se aplica en Chile. La pregunta es si le gusta el modelo neoliberal no me gusta o piensa que hay otro modelo que tendría que... O sea, yo creo que hay modelos que son mixtos, que tienen mucho más sentido social, como los que se aplican en Europa, donde ellos tienen una economía de mercado, pero donde hay una separación, donde tienen un estado de bienestar, pero que se aplica el modelo neoliberal igual. Se aplica, pero con muchos controles y donde está más destinado a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías, donde hay un sentido distinto, donde los trabajadores tienen los derechos garantizados, donde las personas tienen derechos, un estado de derechos, y claramente se puede conjugar una economía mixta entre el neoliberalismo y un parte de la socialdemocracia que existe en Europa. ¿Cómo lo ve un ciudadano como Antonio Cáceres? Un ciudadano como yo, mirado desde el punto de vista desde Latinoamérica hacia el país, creo que somos un país neoliberalista total, ¿ya? Por el hecho de que la economía que teníamos, que éramos los jaguares de Sudamérica, entonces nos quedamos con ese título. Y bajo ese punto de vista, yo como ciudadano, que si bien es cierto, no lo captamos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el neoliberalismo son palabras, digamos, que en el común de la gente no está en el vocabulario a diario. ¿Por qué? Porque generalmente los que estamos en la calle, los que trabajamos día a día, de sol a sol, nos interesan otras cosas que el neoliberalismo. Por ejemplo, y que también afecta, que es el tema de la cesantía, que va en estrecha relación con el neoliberalismo. Cuando existe la cesantía, el neoliberalismo, digamos, pasa a segundo y tercer plano. Lo único que usted quiere es salir adelante rápidamente, pero para efectos del mundo externo, sí somos y seguimos siendo jaguares. Cuando hay un país que implementa un modelo neoliberal purista, como le gustaría al señor Hernán Calderón, es un país que promueve la libre competencia, es un país desconcentrado económicamente, es un país que fomenta el crecimiento y por lo tanto, mediante esas herramientas macroeconómicas, permite que haya menos desigualdad, permite que haya menos empleo, permite que haya menos cesantía. Eso es lo que por lo menos en términos generales promueve un modelo. Ahora, es un modelo que ha tratado Chile de implementar y donde la crítica que hace Hernán es que no ha resuelto históricamente el tema de la desigualdad. Ahí donde está la crítica. Entonces, el punto ¿es un problema del modelo o es un problema del mal ejercicio del rol del Estado para que el modelo funcione? Mire, yo lo que le puedo decir es que el neoliberalismo, tal como lo decía Manfred Maxineff, y ahora lo dice un autor israelí que está muy de moda, Yuval Harari, es una religión. Es una religión este modelo, cuyo dogma de fe es el crecimiento económico. Para obtener crecimiento económico, dice, vamos a hacer trabajar el mercado, vamos a hacer que se desarrolle la economía y con crecimiento va a llegar el paraíso terrenal, el ansiado paraíso terrenal, y los pobres por fin van a poder satisfacer sus necesidades. El problema de esta religión es que desconoce algunos factores. Por ejemplo, el crecimiento económico no puede ser indefinido e infinito, porque simplemente el planeta no va a resistir.
Es decir, tiene que haber un desarrollo, pero sustentable, con protección a nuestras especies y protección a nuestro medio ambiente, algo que el señor Trump parece que se le está olvidando últimamente. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema de esta religión llamada neoliberalismo? Incorporando dos actores que son fundamentales. Uno, el Estado, que el Estado debe regular y resguardar, porque el mercado solo, sin regulación, produce, por ejemplo, abusos, como la esclavitud. Si dejamos la fuerza del mercado, perfectamente podemos comprar haitianos y vender haitianos, y va a haber gente que va a querer tener esclavos y pagar por ello. Así se formaron la esclavitud en Estados Unidos y en Europa, simplemente porque era una oportunidad de mercado. Entonces el Estado tiene que velar éticamente para que las fuerzas del mercado se regulen sin abuso. Pero falta un tercer actor que es fundamental, que es la comunidad científica. Acá en Chile siempre estamos pensando en educación gratuita y de calidad. ¿Necesitamos más abogados? ¿Necesitamos más periodistas? ¿Necesitamos más relacionadores públicos? Lo que necesitamos nosotros más, y dicen, no, necesitamos más técnicos, como un cliché. Necesitamos más científicos y personas que estén trabajando en tecnología. ¿Para qué? Para ser un país desarrollado como Corea del Sur, como Japón, como los países del sudeste asiático. ¿Por qué ellos se adelantaron? Porque ahora la fuente de riqueza más importante en la modernidad no es la minería, no es la agricultura, no son los recursos naturales, sino que el conocimiento. Entonces tenemos que avanzar hacia una sociedad de conocimiento, congeniando con los tres actores: mercado, Estado, comunidad científica. Si eso lo tenemos muy en forma armónica, no vamos a tener los abusos que se queja el señor Calderón. ¿Tú crees que vamos a llegar a la tierra prometida? Vamos a lograr esa ansiada tierra prometida, ese paraíso terrenal que nos promete esta religión secular llamada neoliberalismo. Cuando hay un rol del Estado que es pasivo en un modelo neoliberal, se produce todo lo que decía Hernán y lo que dices tú. Yo vuelvo a hacer la pregunta, ese modelo per se, incluso corrigiéndolo, ¿es el modelo ideal? ¿Efectivamente es el único modelo ideal? ¿Roberto? O sea, yo cuando digo que soy liberal, ¿cierto?, adhiero efectivamente al modelo neoliberal, que en el fondo somos todos que libremente, ¿cierto?, que es lo que define el mercado, hacemos negocios y hacemos transacciones de bienes y servicios en forma, repito, libre. Por lo tanto, yo ahí tengo una observación con respecto a Mario, porque él dice que el Estado debería decir, bueno, cuántos abogados necesitamos, cuántos ingenieros comerciales necesitamos, cuántos astronautas necesitamos. Y yo creo que las personas libremente tienen que decidir qué quieren estudiar y cómo quieren desarrollar sus vidas. Eso es la libertad. Yo no entiendo el modelo de sociedad que te empieza a definir y a coartar, ¿cierto?, y cortar alas para el desarrollo individual. Porque eso es ir a un sistema estatal, te diría, más tirado a lo que es la filosofía marxista, ¿ya?, que es controlar los medios de producción, los medios de comunicación y en general lo que se hacía en la RDA, ¿cierto?, controlar a las personas de una forma brutal. Entonces yo no adhiero a ese modelo de sociedad que tú estás comentando. Los países del sudeste asiático no hicieron eso. Eso es lo que se entiende. No, es y lo que tú promover. Que tú dices, Hernán, ¿cierto?, con respecto a que este modelo neoliberal no ha cumplido la función de repartir. La función del modelo neoliberal no es repartir, es la creación de riqueza. Y la creación de riqueza parte de la libertad personal para poder desarrollarla, que el Estado te dé las bases, ¿cierto?, para poder desarrollar y generar riqueza, que es en definitiva lo que explica el crecimiento, por ejemplo, de Estados Unidos. El éxito económico norteamericano se explica por las libertades personales, no porque el Estado dijo tú vas a ser ingeniero y tú vas a limpiar los baños de tal parte. Y con respecto a lo que tú dijiste, Antonio, que el tema del desempleo, yo no voy a defender a Piñera porque no es santo mi devoción, pero con Piñera tuvimos pleno empleo, porque el país está creciendo sobre el 5,5%. No digo que no haya problema, no digo que no hay colusión, no digo que los empresarios, sobre todo los grandotes, abusan. Es cierto, eso ocurre, pero el modelo neoliberal te permite generar riqueza y esa riqueza hace que los empresarios contraten más personas y ahí el empleado, ¿cierto?, tiene la libertad de elegir su trabajo. Hoy día es un esclavo, porque me pasa a mí, es lo que yo observo. Hoy día las personas realmente
están sin empleo y te llaman 10 veces diarias para decirte, jefe, ¿cuándo partimos? Jefe, ya, pues te voy a dar plata a la casa. Entonces, ahí se genera la esclavitud que tú decías, ¿cierto? Cuando hay crecimiento económico hay libertad, el empleado, el soldador, el albañil, el estucador, elige dónde trabajar. Antonio, tu hijo estudia en la universidad. Los dos. Los dos. ¿Pagas esa universidad? Por los dos. Tienes que pagar. Sí. ¿Te parece justo? Me parece injusto y justo. Te explico. Es justo que uno pague por la educación porque eso va a significar para mí, o para, en este caso para el estudiante, tener una buena formación y poder tener a lo mejor, llegar a una buena universidad pagando. ¿Ok? Lo que no me parece justo es que dentro del alumnado o dentro del concepto del alumno hayan personas que no paguen y que tengan la posibilidad, sí, ninguna necesidad, digamos, de tener esta gratuidad. ¿No te parece que es un derecho la educación, tanto en calidad como en gratuidad? Me parece que la calidad tendría que ir en estrecha relación con la gratuidad, pero la gratuidad es un poco subjetiva, digamos. Porque yo a lo mejor debiera tener mérito para que uno de mis hijos actuara o estudiara gratis. De hecho, tengo uno que tiene una beca por ahí, ¿ya? Una beca que es la beca Bicentenario, donde pago el 20% de su arancel, ¿ya? Acabo de ir a pagar el primer semestre con una cantidad importante de dinero, digamos. Pero paralelamente, y al lado mío había otro señor que estaba pagando, ya, al revés. Estaba pagando el 70% de lo que tenía que haber pagado. Entonces, me pregunto yo, si yo voy a tener una buena educación y eso significa pagar, la voy a pagar. Pero si al revés, hoy día hay universidades que incluso dejaron de ser universidades. ¿Por qué? Porque prácticamente los chicos estudiaban gratis. Y son las universidades de un partido político. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que se contraponen y que a mí no me cabe en la cabeza, digamos, ¿por qué no podemos ser todos gratis? Yo estudié gratis, por allá por el año Por eso te pregunto si no te parece que debería ser un derecho. Debería ser un derecho. Ok, en la economía que estamos hablando neoliberal, el mundo que menciona Roberto, del pleno empleo, yo creo que eso no es verdad, porque eso no existió el pleno empleo, ni siquiera en el gobierno de Piñera. Sí existió un periodo de pleno empleo, Agustín. No, estás equivocado. Es que es otro tema, podemos conversarlo, pero me toca hablar a mí, me toca hablar a mí ahora, me toca hablar a mí ahora, no te apropies de la conversación. Y habla de pleno empleo, pero una cosa es el pleno empleo y otra cosa es la calidad del empleo. Así es. Que creo que también ese es un tema a discutir. Y lo segundo, que es cuál es el rol que tiene que asumir el Estado en un modelo neoliberal, porque cuando hay un Estado que es pasivo, difícil que no se produzca concentración del poder económico. Cuando no hay un Estado que regula, es poco probable que no se produzcan abusos. Cuando los organismos que son dependientes del Estado, superintendencia en todos los ámbitos, no hacen su pega, ¿cómo vas a resolver un tema también que tiene que ver con la desigualdad? Las políticas del Estado están también para ese objetivo, en un modelo incluso neoliberal. Pero cuando el Estado es pasivo, efectivamente el modelo también pasa a ser afectado por un rol no ejercido por el Estado. ¿Verdad? Mira, el Estado tiene un rol muy importante en una economía de mercado o una economía neoliberal, que es ser el guardián del mercado. Él es el que tiene que resguardar de que el mercado funcione adecuadamente, que los organismos estatales tengan la capacidad para controlar cualquier desborde que pueda hacer las empresas que están participando del mercado.
regulaciones necesarias para poder tener el control para que no ocurran abusos y la capacidad para aplicar las sanciones y regulaciones suficientes. El mercado chileno, eso es lo que ha adolecido. Adolece de un montón de deficiencias de regulaciones y ha sido objetivamente muy, digamos, permisivo en cuanto al funcionamiento del mercado. Pero no han habido las regulaciones suficientes. Y en segundo lugar, el Estado tiene otro rol. Es el que tiene que permitir que haya una redistribución, principalmente para preocuparse de los sectores de menos ingresos y poder que se eliminen un poco las brechas de desigualdad que hay. O sea, y eso es parte de lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene un rol subsidiario en una economía técnica. Aislando el gobierno de Sebastián Piñera, se supone que todos los demás fueron gobiernos de la concertación, nueva mayoría de hoy, que estarían absolutamente en contra de todo lo que estamos hablando. Sin embargo, ninguna de esas cosas... Pero eso no es verdad. Los gobiernos de la... ¿Qué es lo que no es verdad? No, perdóname. Los gobiernos de la concertación fueron administradores del modelo. No fueron más que eso y no fueron más allá. Yo estoy hablando, Hernán, de lo siguiente. Es incluso un sector de conocimiento público en el cual tú también... Sí, yo soy crítico porque nos hicieron los cambios Bueno, es que ahí está el punto. Es que ahí está el punto. Que se supone que los que critican el modelo, con todas estas falencias que tú acabas de mencionar y otras más, fueron los que durante 20 años también fueron parte de que el Estado fuese pasivo en estas materias. O sea, bueno, entonces la pregunta ¿es un problema del modelo o es un problema de una mala administración del Estado o un Estado pasivo para que el modelo funcione perfectamente? No, yo creo ¿Qué opinas tú, Mario? Mira, me alegra mucho que con la discusión política que hay hoy en día, los que simpatizamos con el modelo socialdemócrata hemos quedado en el centro político y ya no en la izquierda. Lo que promueve... ¿Existe el centro? Pienso que actualmente la Alianza por Chile está representando lo que es la derecha, todo el Chile Vamos, sí, el Chile Vamos, por cierto, todo el conglomerado político, lo que fue la concertación, excluido el Partido Comunista, por supuesto, serían socialdemócratas de centro, y el Frente Amplio, estos izquierdistas nostálgicos que quieren llegar al poder emulando a ese pésimo gestor llamado Salvador Allende, ya está ubicado en lo que es la extrema izquierda y creo que es un peligro que ese modelo se implemente en Chile. Simplemente va a ser un desastre para nuestra economía. Pero volvamos al modelo que nos convoca hoy, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal que promete crecimiento económico. Ya, pero el crecimiento económico ¿a costa de qué? Tiene externalidades negativas. Y eso es lo que debe regular un Estado ético. Pero para que el Estado sea ético, justamente tiene que evitarse que haya funcionarios corruptos. ¿Cómo se corrompe a los funcionarios del Estado? Justamente quienes deben ser regulados están pagando campañas políticas. Entonces, cuando quienes deben ser regulados pagan campañas políticas, finalmente no son regulados. Hay un clientelismo político que pasa la cuenta. Pero hasta entonces, ahí no es un problema del modelo. No, no es un problema del modelo, tenemos un problema del abuso del modelo, pero el modelo en sí tiene otros problemas, que es lo que señalé en un principio. Primero, no respetar el medio ambiente. Un modelo neoliberal puro, que no se preocupa del medio ambiente, no es sustentable. El ser humano, desde que está en este planeta y empezó a caminar en dos pies, exterminó a una infinidad de animales. Hoy en día, escuchaba en la mañana que la araña pollito, que es una especie propia de nuestro país, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque están avanzando las casas, los edificios, el crecimiento económico, el tan ansiado crecimiento económico. Los lobos, ¿sabes cuántos lobos hay en el mundo? Caperucita y el lobo. En Alemania ya no hay ningún lobo. Y nosotros escuchábamos de niños que Caperucita tenía que tener cuidado con el lobo. Quedan 200.000 lobos. A cambio tenemos millones y millones de perros de mascota. ¿Eso qué es lo que hace? El mercado. El mercado te fabrica millones de chanchos, millones de vacas, millones de perros. ¿Y qué externalidad negativa hay? Que las jirafas se están extinguiendo, que los elefantes se están extinguiendo, que hay polución
degradación medioambiental, es decir, el crecimiento hace que el Homo sapiens se convierta en un dios y finalmente este planeta en un infierno. Y ese es el problema y eso es lo que el Estado debe regular éticamente. Disculpa, ese es el problema de los países latinoamericanos. Si tú te vas a los países nórdicos, en este minuto tienen un gran problema. Ellos son los paladines de la defensa del medio ambiente. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el crecimiento hacia el infinito, ¿cierto?, del mercado, a ultranza y sin controles, efectivamente nos va a llevar a que el planeta va a colapsar. Es verdad, pero fíjate que la experiencia nórdica en este minuto, en Suecia, solamente el 4% de la basura llega a los desechos, a los vertederos. El 96% de la basura se va a la generación eléctrica. Y es tanto el problema que tienen ellos para generar electricidad en función de la basura que tienen que importar 1 millón de toneladas de basura al año para poder satisfacer la necesidad de las plantas eléctricas en este minuto en Suecia. En Holanda también hay experiencias muy interesantes con respecto a la delincuencia. Las cárceles están vacías, ¿cierto? Las están convirtiendo en hoteles. Entonces, el modelo de desarrollo que tienen ellos en términos de las políticas públicas, que tanto te gusta a ti, Hernán, pero es exitoso, por lo tanto, al neoliberal, es que es un modelo, una mezcla entre es un modelo de mercado, pero que funciona bien. Por dos temas. Primero, lo que tú decías me parece súper interesante, pero hay que partir desde la génesis del problema que tenemos aquí nosotros en Latinoamérica y en Chile en particular. El problema más grande que tenemos nosotros, ¿cierto?, es que el Ejecutivo tiene cooptados todos los poderes del Estado. ¿Y quién financia a los candidatos al Ejecutivo? Los empresarios. Entonces, los empresarios al final, si hacemos un silogismo lineal, ¿cierto?, y muy básico, los empresarios tienen cooptados las instituciones del Estado. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que el Servicio de Impuestos Internos le haya condonado 120 millones de dólares a Johnson? Se entiende por ahí, te fijas, ¿no? Entre otras cosas, ¿cómo se entiende que Polman haya empezado a construir la torre, que lo he dicho tantas veces porque estoy picado? Su torre, la emblemática, la más grande de Sudamérica, sin permiso de edificación. Se entiende por qué hay financiamiento. Entonces, los empresarios, a través del Ejecutivo, tienen cooptados también los poderes del Estado. Es la captura, ¿no? Claro. Entonces, en los países nórdicos, ¿cierto?, se habla de un término que a mí me parece fantástico, que es la honestidad. Y la honestidad parte con una muy buena educación. Y la educación en los países nórdicos, hablemos, por ejemplo, en Suecia, es una cuestión de excelencia. Tú sabes que en Finlandia, que salió como uno de los países con desarrollo humano más alto, creo que está dentro de los 3 primero, la educación es fundamental. Un profesor es más respetado que un abogado o un médico. Para entrar a la facultad de docencia, ¿cierto?, se exigen más cosas que para entrar a la facultad de medicina o de derecho. Son los mejores pagados y no cualquiera puede entrar. Entran de la camada de estudiantes, ¿cierto?, de los más exitosos, los más preparados, el 10% más preparado puede optar a ser docente. El Estado les paga 2 horas semanales. Yo sé que quieres cortarme. No. 2 horas semanales, ¿cierto?, de instrucción, y tiene que tener un posgrado para ser profesor. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, y no como ocurre en Chile, ¿cierto?, que el profesorado permanente y sistemáticamente, que está cooptado, por supuesto, por el Partido Comunista, se niega la evaluación docente, y se sabe por estadística, y lo tiene el gobierno, el 66% de los profesores en Chile no están capacitados ni habilitados para hacer clases por el tema de conocimiento y la capacidad para entregar la docencia, ¿cierto? La metodología no la manejan. Pero el Estado no se atreve al mercado, pero la educación. Pero el Estado, el mercado que tanto le gusta a Roberto Álamo, el Estado no se atreve, es el que financia este programa. Por lo tanto, si usted quiere conseguir una marca automotriz, es Chevrolet la mejor opción. Me dejaba de la mitad. ¿Dónde puede usted comprar un Chevrolet? En el líder. ¿Dónde está el líder? www.inalco.cl. La mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. El Camaro que aparece en pantalla, que tanto le gusta al señor Chilling. Tengo que cortar al señor Álamo porque él impide que efectivamente el mercado se desarrolle en este programa, porque es el que financia y que permite que esto subsista. Entonces, él habla de regulaciones, pero él no se regula. www.inalco.cl. Antonio Cáceres, cuando uno ve en los medios de comunicación abundantemente el debate de los distintos candidatos, de los distintos sectores, y con mucha propuesta de cómo resolver todos estos problemas,
¿qué piensa un ciudadano como Antonio Cáceres? ¿Le cree? ¿No le cree? ¿Usted va a votar en las primarias? ¿No va a votar? ¿Qué le falta a Chile? ¿Es suficiente todo lo que usted ve como propuestas eventuales de solución? Yo esperaba que me hicieras esa pregunta. ¿Está asustado o no está asustado? Estoy asustado. ¿Por qué está asustado? ¿Con Estoy qué asustado. candidato está asustado? Estoy asustado porque no sé qué candidato va a salir. Bueno, te cuento. Bajo la perspectiva de este humilde ciudadano, hoy día, fíjate que lo conversábamos en mi oficina en la mañana, ¿a nadie le interesa estos debates que se han hecho en la televisión? A nadie le interesa. ¿Ya? Yo creo que esto le interesa más que nada a los políticos, a la gente que está en organismos del Estado. Pero al ciudadano común y corriente le interesan otras cosas hoy día. Por ejemplo, le interesa a que sus hijos estudien, a que sus hijos sean profesionales, los que pueden ser. Les interesa llevar el pan diario para su casa todos los días, pero el amigo político no le interesa en absoluto, digamos. Y es muy legítimo, es legítimo. Tú me preguntas a mí, no me interesa. No me interesa ningún político. ¿Sabes por qué? Porque yo miraba el otro día uno de estos debates y escuchaba también hace 4 o 5 años atrás la misma, exactamente, la misma... Monserga. Así es, ¿te fijas? Entonces decíamos, entonces eso significa que no hemos avanzado nada, o sea, las mismas propuestas son mismas propuestas de hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y eso al ciudadano común no le interesa. Pero, ¿no me interesa también significaría que te da lo mismo que en gobierne? Exactamente. ¿Sabes por qué? Y esto es una frase que lo hace el común de la gente y voy a caer en la misma frase. Porque si yo no trabajo, a mí nadie me da nada. Y eso tú lo escuchas a diario, lo escuchas en la micro, en el metro, lo escuchas en el ascensor, en todas partes. Oye, yo lo único que tengo que hacer es trabajar. Esa es la versión de la gente del pueblo, de la gente que anda en el metro, que anda en la micro, la que está comprando la sopaipilla en la esquina. Es que Entonces no da lo mismo por quién vota. Sí. Justamente es el peligro, Claro. el peligro de dejar que cualquier fuerza política gobierne este país. Porque yo digo, bueno, yo tengo que trabajar, me da lo mismo quien gobierne. Bueno, si gobierna el Partido Comunista, sí te va a interesar porque te van a expropiar tu casa y van a poner a 50 haitianos metidos ahí dentro porque hay que fomentar la igualdad. Y el empleador va a ser el Estado. Y la universidad, chao, tus cabros chicos van a decir, oye, ¿qué están estudiando? ¿Qué carrera? Mira, está estudiando arquitectura. No, si hay 5.000 arquitectos, chao, para afuera. Pero necesitamos técnicos. Pero ¿quién te garantiza que eso va a suceder? ¿Pero quién te garantiza que va a ser así eso? O sea, las minorías políticas. No, pero Mario, no creo que ninguno, o sea, honestamente, ninguno de los sectores que hoy día se están presentando como candidatos a la presidencia, incluso los que no son parte de las primarias, que son candidatos independientes, nunca les he escuchado en su discurso que ellos tienen que resolver el tema del empleo y el crecimiento en Chile, honestamente. Las diferencias están en cómo lo van a hacer, en el proyecto político que hay detrás por lo tanto sería muy folclórico verlo de la forma que tú dices, porque el Partido Comunista, que es parte del gobierno de la nueva mayoría y que es parte de la alianza que promueve Alejandro Guillé, decir que a salir Alejandro Guillé se va a dar todas las condiciones que tú estás diciendo. Yo no me estoy refiriendo a Alejandro No hay un Guillé. candidato a la presidencia del Partido Comunista. Pero escucharon, por ejemplo, a Mayol decir una palabra peligrosa, expropiación. Claro. ¿Y cuánto expropiaría? Un 20% para comenzar. Sí. O sea, ustedes rasgan vestiduras por el aborto, porque son 3 causales. Porque esto se puede desatar un libre aborto en el país. Y uno habla de una expropiación de un 20%, por favor. De ese 20% pasan al 80% y al 100% y este país se convierte en Venezuela. O se convierte pero es que tú le rebatías aquí a Antonio, le decía, no da lo mismo que en gobierne. Pero honestamente sabemos todos en esta mesa que el candidato Mayol no va a ser presidente de la República. Depende si nadie sale a votar. El candidato Mayol, al igual que don Hernán, quiere destruir la AFP. La AFP te sustenta en el mercado de capitales que le ha dado... Te equivocas.
Nuestra tú dijiste propuesta que de la AFP... tú dijiste escucha, que eras partidario del sistema de reparto. Entonces, soy ¿cómo? partidario... Mira, tú no me escuchaste, ¿sabes? ¿Cómo que no? Y te lo voy a decir así. Conversamos. ¿Y otra cosa? Nosotros somos partidarios del sistema de reparto. De crear un sistema de reparto distinto. Te doy un dato. Pero yo te voy a dar otro dato mucho mayor. Si no te da el mío. Pues. No te da el mío pues. No somos partidarios de la eliminación de la AFP, porque hay personas que sí les beneficia. Pero si eso lo dijiste, y por lo tanto, el sistema de reparto es un sistema absolutamente válido. Lo que pasa es que... Es inválido. No, mira, no el sistema de reparto está en España en este minuto. Tú sabes que porcentaje de las cotizaciones... Eso no es el tema que nos convoca. Pero es que no es el tema que nos convoca, Roberto. No es el tema que nos convoca. Pero es que no es el tema que nos convoca, ¿cierto? Hernán, a mí me quedo con esto, que no da lo mismo quien gobierne, o da lo mismo quien gobierne. Quiero quedarme en esa expresión, que mucha gente piensa exactamente igual que el ciudadano aquí, Antonio Cáceres. O sea, dice, honestamente, a mí me da lo mismo quien gobierne, porque no creo que vaya a pasar mucho, y yo tengo que preocuparme de mis ingresos y cómo pagar la educación de mis hijos. ¿Qué se le puede decir a muchos de esos ciudadanos que lo ven de la misma forma y que ni siquiera van a participar de esta primaria y que ni siquiera van a participar de las elecciones presidenciales? Yo creo que no da lo mismo que en gobierno. Yo creo que no da lo mismo. Yo creo que hay candidaturas que son más responsables que otras, claramente. No estoy de acuerdo con quienes quieren retroceder en los avances que se han obtenido. No estoy de acuerdo. Creo que hoy día Chile Vamos se ha derechizado de tal manera que quiere retroceder en lo que ellos mismos avanzaron en el gobierno anterior. Cuando tuvieron el gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera no fue un gobierno de derecha, fue el quinto gobierno de la Concertación. Que al final fue incluso, a lo mejor incluso más progresista que los gobiernos anteriores de la Concertación. Y si tú lo miras, hoy día el programa de derecha de la Chile Vamos se derechizó absolutamente y no está recurriendo a lo que apostó en el gobierno pasado Piñera, que fue a construir una propuesta de centro-derecha. Y hoy día creo que eso puede ser tremendamente negativo para el país. En honor a la gente que nos mira en casa, usemos una terminología que sea capaz de entender para resolver los problemas que hoy día la gente está pidiendo. ¿En qué te parece a ti que la propuesta del candidato Piñera significa un retroceso en salud? Perdón, un retroceso en salud, un retroceso en delincuencia, un retroceso en crecimiento, un retroceso en todas las materias en las cuales Chile hoy día está pidiendo una solución relevante. ¿En qué retrocede? Yo hago un poco, tomo lo que dijo Antonio. Hoy día hay un proceso, hay un proyecto de ley que busca, con muchas dificultades, errores de todo, pero que busca entregarle gratuidad a los estudiantes. Tanto en la educación superior como en la educación media y en otros estamentos. Yo creo que retroceder en eso sería fatal. Esta cuestión no es, la educación no se paga con un voucher, es más allá de eso. Lo que hizo en el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, fue entregar un voucher. Y eso no es para eso. En temas de salud, también se ha avanzado. También se ha avanzado. En gratuidad, también se ha avanzado. En reforma tributaria, con todos los errores que pueden haber, se avanzó porque claramente, tú lo sabes muy bien, Roberto, el sistema integrado de impuestos que tenemos fue abusado por muchos. Se abusó de esa franquicia que tenía, que podías tener el FUT y postergar de pagar el impuesto a la utilidad. Y se abusó, y eso mismo provocó lo mismo que tú dijiste anteriormente. ¿Cómo Impuestos Internos le condonó la deuda a Johnson? Pero si es empresa zombie, el FUT compraba una empresa fantasma que no existía. ¿Pero por qué la candidatura de Alejandro Guillé sería un retroceso? Perdón, un avance, no un retroceso. Yo creo que va principalmente a buscar a disminuir las desigualdades que tenemos, que son bastante importantes, que son muy profundas, la desigualdad que tenemos tanto en educación, porque lo que dices tú, claro, educación de calidad, claramente es la única manera que tenemos para poder avanzar en el futuro. Invertir en las personas, ¿cierto? En las personas, sí, por supuesto. También tenemos que avanzar en salud. Y yo creo que hay
planes y programas para hacerlo. ¿Por qué sería Pero un- además nos preocupa... Pero, ¿por qué sería un retroceso la candidatura de Beatriz Sánchez? A ver, yo no estoy diciendo que sea un rechazo. Bueno, ¿por qué sería un avance entonces? No, porque ella tiene partes importantes que ha ido diciendo en su programa que pretende modificar hoy día un poco cuál es la diferencia que hay entre los sectores de menos ingresos. y Para los mayores. miles de consumidores Así que están viendo planteado. este programa y ustedes son una gremial que defiende los derechos de los consumidores, ¿qué nota le coloca a este gobierno de la escala 1-7? No, yo le pondría un 4. Si le coloca un 4, entonces usted votaría por los mismos que mantendrían las No políticas específicamente porque creo que el programa de Alejandro Guillé, que yo lo conocí, tiene bastante cosas interesantes, porque primero plantea lo que discutimos anteriormente con Roberto, cuál es el modelo de desarrollo que debe tener el país. Y esa es la discusión de fondo Lo que pasa que es- debemos tener. lo que pasa es- Terminar un poco el extractivismo y Sí, esto claro. que tenemos, las dificultades que tenemos en esto. Y yo creo que ahí Por está supuesto. planteado. Los países Ahí nórdicos- está. En los países nórdicos abundan los recursos naturales, pero ellos pasaron a la segunda y tercera Exacto. fase de exportación. Poner el Lo- valor agregado. Riqueza, valor agregado, le agregan valor. Y ese valor se lo están agregando a las personas. No mayormente el Estado es un facilitador. Y también, por supuesto, Por eso, un controlador. Los Lo que pasa es gobiernos que allá te dejan traen actuar, la política te para dejan actuar, facilitarle el desarrollo. y no hay un sistema policíaco, ¿cierto?, que inhibe el desarrollo, sino que te dejan actuar. Pero cuando tú delinques o cometes un acto que va en contra del bien común, ¿cierto?, los castigos son muy severos. Entonces, lo que yo encuentro responsable caso de un suicidio es cuando estos candidatos a la presidencia ofrecen, ¿cierto? Porque obviamente si no ofrecen, no salen presidente. Sí. Y el ciudadano común y corriente se acostumbró a que si no le ofrecen y no le dan, tampoco votan por ello. Entonces, ahí hay un círculo vicioso que es muy peligroso. Pero lo que yo no entiendo, ¿cómo tú vas a dar garantías, a garantizar salud gratis, educación gratis, etcétera gratis, si no tienes crecimiento permanente y generación de recursos permanente? Sobre todo, por ejemplo, este año vamos a crecer un 1%. ¿Cómo tú puedes garantizar educación gratis? No puedes Es pagarlo. impensable. Tú no puedes hacerlo. Entonces, ellos no dicen cómo vamos a generar riqueza. Te dicen, el Estado va a generar riqueza. El Estado no está para generar riqueza. El Estado no está para tener un banco Estado. El Estado no está para tener empresas te hago una de la pregunta, envergadura pero como te hago una Codelco. pero te hago No una está pregunta a para ti, eso. te hago una pregunta a ti. Sí, claro. ¿No te parece a ti, por ejemplo, que el crédito aval del Estado debiera eliminarse o por lo menos modificarse? No, sí, mira, yo creo en que el Estado tiene que impulsar, sobre todo a los talentos chilenos, ¿cierto? Tiene que impulsarlo y darle la posibilidad de que estudien y se desarrollen, pero también tiene que haber obligaciones. No, pero en el sentido no me que contestaste la pregunta. esta persona cuando empieza a generar riqueza, ¿cierto? A través de un trabajo o su emprendimiento, tiene que Es que devolver lo algunos no el tienen Estado le riqueza dio. ni tienen emprendimiento, Roberto, El- pero el crédito al aval del Estado en el cual muchas familias en Chile están endeudadas, ¿no te parece que ese es un tema Pero por que supuesto, debería eliminarse? ahí se enriquecieron, el sistema financiero se enriqueció, ¿cierto? Lucró, ¿cierto?, de algo que no debe lucrar, que es la educación de los chilenos. Efectivamente hubo abuso. Si yo no estoy diciendo que el modelo neoliberal implementado en Chile sea perfecto. Hay gente que ha abusado de ese modelo neoliberal, efectivamente lo que dice Hernán con el FUT que le dio tanto crecimiento al país. ¿Por qué? Porque yo también me beneficié del FUT en el sentido de que en vez de sacar la plata, tenía un beneficio tributario, entre comillas, si seguía reinvirtiendo las plata. Entonces tú podías seguir creciendo, comprando y generando empleo, etcétera, etcétera. Pero se abusa. Entonces, ¿qué hay que hacer con los abusadores? Hay que castigarlo, hay que quitarle lo que tienen. ¿Te fijas o no? Antonio, Pero ¿cómo? A través de la ley, por Ok, supuesto. Antonio, al escuchar aquí a Mario, a Hernán y también, por supuesto, a Roberto Álamo, ¿siguen manteniendo que da lo mismo por quién salga presidente? Sigo manteniendo mi posición. Señor Mario Chino no Se lo llama pudo convencer. Se llama contumacia. Es que, honestamente, a mí me gustaría que en la última parte del programa nos enfocáramos en eso. Yo creo que el pensamiento de Antonio es el pensamiento de muchos Así chilenos. es, sí. Es el pensamiento de muchos chilenos, porque estas cosas que hemos hablado del debate, que la FP, que la salud, que la delincuencia, que el modelo, ya, ok, obviamente tiene un espacio súper relevante, pero no convence a un sector que puede ser un 30, un 35%, porque simplemente no cree, porque no le toca. ¿Sabes no por le qué? toca. Por varios motivos. Uno, porque durante el gobierno militar
y algo que no se corrigió en democracia, no hubo educación cívica. La gran mayoría de la gente no tiene educación cívica, no lee, no se informa y además los libros son caros. No solo el IVA a los libros, sino que además el acceso a la educación. Por lo tanto, pero no lo dice por Antonio. No, lo digo en términos generales por la ciudadanía. Pero voy a citar a Bertolt Brecht, que decía, cuando persiguieron a los comunistas no me importó, porque no era comunista. Cuando persiguieron a los judíos tampoco me importó, porque no era judío. Luego me tocó a mí, y ya era demasiado tarde. ¿Y de qué hablaba? Del régimen nazi. Habían un montón de alemanes, como nuestros ciudadanos chilenos, que decían, salió este tal señor Hitler. Bueno, será para mejor, todo cambio es para mejor, como dice la frase cliché. Y no les importó que poco a poco le fueron quitando la libertad y las consecuencias desastrosas que tuvo esa política. Es decir, no es que no importe quién llega al poder, es muy importante quién llega al poder. Tiempo atrás, en este mismo programa, yo dije que no iba a votar. ¿Por qué no iba a votar? Y estaba en esa posición, porque financiaban las campañas políticas justamente los empresarios. Creo que hoy ya están dadas las condiciones de transparencia respecto al financiamiento de campañas. Y ahora sí podemos atrevernos a votar. Y votemos por el menos malo. Sí, mira, los candidatos presidenciales chilenos son los improvisadores más grandes que he visto en este país. Yo ya encontré a la Michelle Bachelet una pésima presidente, pero lo que viene ahora es peor todavía. Entonces, Mario, dentro de este circo que nos están ofreciendo distintos improvisadores, votemos por quien nos parezca un poquito más serio para salvar este país, porque la verdad es que no hay buenos candidatos. Bueno, perdón, quiero darle la palabra a Antonio. ¿Sí? Cuando tú dices lo que viene ahora es peor de lo que hay, pueden venir dos. ¿A quién te refieres peor? ¿Sebastián Piñera? ¿Alejandro Guillé? Cualquiera de los candidatos. Mira, si es peor, entonces... Alejandro Guillén le tengo mucho cariño y tengo mucho cariño por el sector, pero he visto el despelote, perdóname la grosería, que tiene la organización de su campaña. Yo creo que no van a hacer, no tienen capacidad ni para organizar una fiesta de cumpleaños y van a estar gobernando un país. Sebastián Piñera lo he escuchado, no ofrece nada nuevo, no entiende el problema de la delincuencia, pero por último es un gestor. Sabemos de dónde viene su riqueza. Bueno. ¿Beatriz Sánchez? No, bajo ningún aspecto. ¿Manuel José Sandón? No, qué triste. O sea, ya quedó claro quién es el peor, el menos peor, Antonio. Sí, mira, yo escuchaba con mucha atención al señor abogado y la verdad de las cosas, que ese discurso que usted está haciendo, lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Y el discurso que tienen los políticos es exactamente de hace 5 años atrás, como dije hace un momento. Entonces, a mí hoy día esto no me seduce. O sea, aquí yo no tengo a nadie que me diga, oye, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción porque lo puedo comprobar. Claro, ustedes me van a decir, bueno, elígelo primero y después conversamos. Y veamos cuál es el camino. ¿Cuál es el menos malo? Ni siquiera estoy diciendo cuál es el bueno. ¿Cuál es el menos malo? Pero te fijas, pero estos discursos yo los vengo escuchando hace muchos años. Entonces, no hay nada nuevo. ¿Qué hablamos de la AFP? ¿Qué hablamos de la educación? ¿Qué hablamos de la salud? Y estamos exactamente igual que de hace 20, 30 años. Donde usted no va a estar igual, Antonio, ¿sí? Es si usted quiere arrendar un vehículo, la mejor opción es Dunamis Rentacar. Vehículos mecánicos, vehículos automáticos, www.dunamis.cl, ahí haga su reserva online, encontrará ofertas los fines de semana y podré encontrar una sucursal en Concepción. Hay una sucursal en Concepción, Hernán, hay una sucursal también en Viña y por supuesto en Santiago. www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. No lograron convencer al ciudadano que tenemos aquí. No hablaba. No hablaba uno de esto, me dice. El emblema, la etiqueta del neoliberalismo. Yo creo que Roberto lo convence. Lo que falta, o sea, lo que sobran son personas que quieran expresarse. Lo que faltan son personas que quieren escuchar. Entonces yo he escuchado harto. Me gustaría decir lo siguiente. Yo voy a votar por la persona que no me ofrezca nada. Lo único que me permita trabajar. Lo único que me permita desarrollarme. Repito, si no tengo ningún complejo con respecto a eso. Yo voy a votar por el señor Piñera haciendo arcadas, es cierto, porque hizo tráfico de influencia, uso de información privilegiada, me consta por el tema de las chispas, y presión indebida. Entonces,
pero el único que protege el modelo, y creo que es el que da confianza para las inversiones. Y este país, si tú ves las cifras y los números, a diferencia de lo que dijo la Presidenta de la República en su discurso, los índices de inversión bajaron a niveles históricos. En los últimos 50 años no se había dado esta baja inversión como producto, ¿cierto?, de la desconfianza que existe por todas esas políticas públicas y todas esas las reformas que el señor Hernán Calderón admira, ¿cierto? Todo eso generó un ambiente muy malo, pero muy malo, porque se hizo sin consenso. Se vieron con una mayoría puntual, ¿cierto?, y pasaron la planadora. Eso no se hace. Un país se hace conversando, dialogando y llegando a acuerdos, porque si no deja ahí una parte resentida y eso no es bueno. ¿Qué pasaría, Roberto, si al término del periodo de la Michelle Bachelet la encuesta de aprobación superara el 50% de su mandato? ¿Qué pensarías tú de la gente, te respondo, de la ciudadanía? En este minuto, sí, perdón, te lo voy a responder con un ejemplo. Pero déjame complementarte un poco. Es que es muy largo. Esto puede ser absolutamente, Chile me va a decir, tú eres profeta, pero yo tengo la impresión... Yo pensaría que legalizaron la marihuana. Yo tengo la impresión que ese espacio existe, y sobre todo va a existir desde el último trimestre y el primer trimestre del próximo año. ¿Y qué pasaría si la aprobación de la Presidenta cuando deja el gobierno es sobre el 50%? ¿Qué pensarías? Es política ficción, no puedo hacer cargo de eso. No, pero lo que sí te puedo decir yo es lo siguiente, me contestó otra vez. que en Venezuela... Dice que no va a pasar. Claro. Perfecto. En Venezuela, en este minuto, hay millones de personas que salen todos los días a la calle, han muerto muchos, menos de 100 personas, pero han muerto muchas personas, porque quieren sacar este modelo de sociedad que el señor Maduro quiere construir. Pero esos millones de personas son las mismas que votaron por Hugo Chávez, son las mismas que votaron por Maduro, y ahora se les acabó la plata, porque cuando estaba Hugo Chávez, el barril de petróleo estaba a $140, ahora está a $40, no alcanza para repartirle a todo el mundo. Por supuesto, las mismas personas que fueron seducidas, ofreciéndole gratuidad en todo, como pasó en Argentina, y acabamos de ver una pobladora argentina que decía, sí, la señora Kirchner, es cierto que robó, pero nosotros no teníamos que trabajar, pues caballero, te decía. ¿Esa es la cultura que queremos nosotros implementar en nuestro país? Significa la ruina. Hernán. Creo que no es el ejemplo, no es lo que hemos estado en el país, Roberto. Créemelo que tengo la convicción que es muy diferente lo que sucede. Primero, tenemos que reconocer, y tú tienes que reconocer, de que Sebastián Piñera tuvo la suerte en que tuvo el cobre por las nubes. Justo llega la crisis, esta crisis de los commodities que bajan ostensiblemente y nosotros somos cobre dependientes, y eso es lo que provoca que este gobierno tenga un sinnúmero de problemas. Un tema. Chile crece al 1,1, al 1,2, y hay países en Latinoamérica que el promedio es sobre el crecimiento de Chile. O sea, no le echemos la culpa. El crecimiento de Chile es menor que el promedio mundial. El tema externo es uno de los factores determinantes que provocó que este gobierno no tuviera el éxito que tuvo. Y en segundo lugar, yo creo que la presidenta va a llegar a un factor bastante alto de aprobación, no sé si al 50, pero va a llegar porque claramente va a haber un reconocimiento a futuro de las reformas que hizo. Te aseguro de que eso va a ser reconocido después. Porque creo que hubieron cosas importantes. A mí me van a reconocer en 100 años más. Y yo creo, yo te aseguro que... Yo no quiero parecer piñerista acá y que me di vuelta la chaqueta. Bueno, brutalmente. Pero frente a la situación actual... Pero la gente tiene derecho a cambiar, a arrepentirse. Pero es que frente a la situación actual y con los improvisadores que tenemos no queda otro. Es decir, al igual que el señor Álamo, creo que yo voy a votar por Piñera haciendo más que arcada, yo creo que vomitando camino a la urna. Pero hay algo cierto que decía mi abuela, decía, la plata llama a la plata y la pobreza llama a los piojos. O sea, cuando estaba Piñera en el poder, el hombre se maneja con plata, tiene redes, por supuesto, yo no tengo idea si está utilizando el poder para bien o para mal, pero que había un gobierno con pleno empleo o con indicadores de empleo bajo, lo había. El crecimiento estaba alto, los negocios estaban bien, la plata fluía y había plata dulce. ¿Qué pasó? A la Michelle Bachelet se le ocurrió hacer las dos reformas más perversas que puede hacer un presidente, reforma tributaria y reforma laboral. Con eso incendió a la fuente de riqueza que son los empresarios. Es lo mismo que estábamos hablando de la mala utilización y el abuso
rechazo que tuvieron con el tema de los impuestos. ¿Te parece justo para la gente más humilde? Por eso que la ¿te parece Bachelet tiene un justo 100%? Si hubiéramos tenido la recuperación de todo lo que ¿te está parece abonado en el justo fútbol, que la habríamos gente más tenido para humilde, por favor, reforma Antonio, de 20, 30 años. respeto con el ciudadano, por favor. Esto es voz ciudadana. No, yo creo que estamos la estrella es el ciudadano. El ciudadano tiene que respetarnos también a nosotros. Nos quedan 40 segundos de programa. Si en Chile existiera el voto obligatorio, una ciencia ficción, y estás obligado a votar por estos candidatos, ¿votarías por qué candidato? Por ninguna. Anarquista. No, fue imposible convencerlo. Siga debatiendo en las redes sociales, don Hernán Calderón, el hombre, el emblema, la etiqueta del modelo neoliberal, el empresario Roberto Álamo. Gracias, el ciudadano Antonio Cáceres, por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias por la invitación. Gracias por la Mario invitación, Chile. Agustín. Aunque no me dejas Nos hablar, vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.